Pensemos en un ingeniero de software que, diseña la arquitectura de un sistema, escribe el código, detecta sus propios errores y lanza el producto a producción. Ujú, todo el proceso completo. Exacto, pero imagínate que hace todo esto a las 3 de la mañana, mientras el resto del equipo humano, o sea, los de carne y hueso, duermen profundamente. Claro, el sueño de cualquier gerente de proyectos. Totalmente. Y a ver, esto no es una promesa de ciencia ficción para la década de 2030 o algo así. Es la realidad operativa que ya estamos viendo ahora mismo, a finales de mayo de 2026. Es que el salto ha sido increíble, de verdad. Lo es. Así que, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy, nuestra pila de fuentes incluye investigaciones recientes, artículos especializados y, notas sobre un fenómeno que están llamando la nueva ola. Ajá, la IA autónoma que gestiona flujos completos de trabajo. Ese mero. Y la misión de este análisis es entender cómo pasamos de esos simples chatbots a, tripulaciones completas de inteligencia artificial que trabajan solas. Y lo más importante, cómo quienes nos escuchan pueden aplicar esto sin sentirse completamente abrumados por la tecnología. Exacto, porque es mucha información. Pero para empezar, vamos a establecer algo clave. Ya no estamos hablando de asistentes virtuales a los que tienes que llevar de la mano, ¿verdad? Para nada. Ese es el cambio de paradigma que define este momento. Ya no le das instrucciones paso a paso a un bot para que te resuma un PDF. Claro, eso ya es tecnología del pasado, digamos. Totalmente. El ecosistema mutó hacia sistemas que llamamos agentic, o sea, basados en agentes. Y la diferencia está en la autonomía. O sea, ¿que planifican solos? Exacto. Estos sistemas perciben su entorno, planifican una serie de pasos, ejecutan acciones en software de terceros y se adaptan si hay obstáculos. Colaboran entre sí para llegar a un objetivo sin que un humano esté ahí dando clics. Ok, vamos a desempacar esto, porque la evolución del año pasado, de 2025 a este 2026, fue vertiginosa. Sí, fue un abrir y cerrar de ojos. Mira, la analogía que me gusta usar es que la IA de antes era como un pasante. Un pasante muy entusiasta, claro. Pero inexperto. Ajá. Le pedías un análisis y te lo daba en segundos, pero si no le dabas la lista de tareas exacta, se quedaba congelado frente a la pantalla. No tenía iniciativa alguna. Cero iniciativa. Pero la IA de hoy, la de 2026, es como contratar un equipo completo de gerentes de proyecto que, se autoasignan tareas mientras tú te vas a tomar un café. Esa es la mejor forma de verlo. Y si miramos los datos, por ejemplo, lo que menciona Gartner, es impresionante. Proyectan que para finales de este año, el 40% de las aplicaciones empresariales van a incorporar estos agentes de IA específicos. Espérate, ¿el 40%? Sí, un salto inmenso. Y para ponerlo en perspectiva, el año pasado, en 2025, esa adopción era de menos del 5%. ¡Wow! ¿Pasamos del 5 al 40 en 12 meses? Así es, 2025 fue el año del agente individual, pero este año es definitivamente el de los flujos autónomos, de principio a fin. End-to-end, como dicen en las empresas. Exactamente. Un agente ya no solo redacta un correo aislado. El sistema extrae datos de un servidor, los cruza con ventas, revisa las leyes internas, pide una firma y lo manda. Todo solo. Y mira, entender qué hacen es una cosa. Suena magia. Pero la verdadera curiosidad para mí es cómo lo hacen. Claro, la parte interna. Sí, porque darle autonomía a tantos programas para que tomen decisiones al mismo tiempo en los servidores de una empresa, suena a receta perfecta para el caos. Un colapso total del sistema. Totalmente. ¿Cómo se organizan sin sobreescribir el trabajo del otro? Tenemos que abrir el capó y ver cómo funcionan estos sistemas multiagente. Bueno, lo fascinante aquí es cómo los desarrolladores básicamente replicaron un organigrama humano dentro del código. Ah, ¿en serio? Sí, porque no hay un supercerebro que haga todo. Se basa en la especialización. En un equipo de agentes tienes a uno que se dedica solo a investigar. Ok. Tienes a otro que solo analiza esos datos. Un tercero que es el que ejecuta la acción, como escribir código. Y por encima de todos hay un orquestador. Como un director y orquesta o un jefe de departamento. Exacto. Un director de tráfico que coordina todo y dice quién va después. Y hoy en día hay marcos de trabajo, frameworks, que hacen esto posible. Sí, he leído sobre varios en nuestras fuentes de hoy. Por ejemplo, Crew AI,
que arma equipos, ¿no? Sí, Crew AI es súper popular. Y también AutoGen o LangGraph, que sirven para flujos más estatales. Y no nos olvidemos de OpenAI Swarm y el Operator, que literalmente toma el control de tu navegador. Sí, Operator hace clics y llena formularios por ti. Y lo mejor es que hay plataformas sin código, no code, como Nexus.ai o ActivePieces. O sea que la audiencia podría armar esto arrastrando bloques en una pantalla sin ser programadores. Exactamente. Bajan muchísimo la barrera de entrada. Pero a ver, aquí es donde se pone realmente interesante y creo que muchos tendrán esta duda. Si tenemos a un agente investigando, otro analizando, otro ejecutando, o sea, sabemos que la IA a veces alucina, que inventa cosas. Ujú. Las famosas alucinaciones. Ajá. Entonces, ¿no corremos el riesgo de que alucinen colectivamente? ¿Una mentira que se la van pasando de agente a agente hasta ser un desastre? Es una excelente pregunta, y es el primer miedo de todos. Pero la investigación científica demuestra justo lo contrario. ¿En serio? ¿Lo reduce? Sí, dividir tareas complejas en un sistema multiagente en realidad reduce las alucinaciones de forma drástica. ¿Pero cómo? Si son más robots hablando entre sí. Por la colaboración y la validación cruzada. Funciona como una revisión por pares académica. El agente investigador encuentra un dato, pero el agente analista está programado específicamente para ser súper escéptico. O sea, su única función es dudar del otro agente. Exacto. Su instrucción, su prompt, es verificar las fuentes. Si el investigador se inventa un número, el analista lo rechaza y lo manda a corregir. ¡Wow! Es como una fricción controlada. Es el método científico, operando en milisegundos. Me encanta eso. Pero a ver, la teoría siempre suena perfecta en el papel. Lo que nos interesa a quienes analizamos esto es validar la arquitectura mirando los números fríos, ¿no? Claro, el impacto en el mundo real. Exacto. Ver qué empresas ya están usando esto hoy y si de verdad funciona. Pues mira, la evidencia es contundente. Hay investigaciones recientes de MIT y de Boston Consulting Group que son reveladoras. Ajá. Midieron la productividad y encontraron ganancias del 39 al 49% en tareas de programación y sin perder calidad. Casi un 50% más rápidos. Sí, y McKinsey y PwC reportan que el 66% de las empresas que adoptan estas tripulaciones ven mejoras medibles casi de inmediato. Y recuerdo el dato de Capgemini en nuestras fuentes. Hablaban de un valor económico de $450 millones proyectado para 2028. Es una locura. Y cuando las empresas rediseñan un proceso entero alrededor de los agentes, vemos mejoras de 2 a 10 veces más rapidez. Es que, o sea, suena exagerado hasta que ves los ejemplos de las fuentes. Empecemos con Devin, de la empresa Cognition. Ah, claro, el ingeniero autónomo. Sí, no es un chatbot que te ayuda a codificar. Devin planea la app, escribe el código, se hace sus propias pruebas y despliega la aplicación. Solo. Y si encuentra un error, regresa y lo arregla él mismo. Exacto. Pero el caso que de verdad me voló la cabeza es el de la empresa Marren. El del sector logístico. Ajá. Ellos integraron estos agentes usando Microsoft Copilot para su gobernanza y logística. ¿Sabes cuánto ahorran? 2,200 horas al mes. 2,200 horas. Es muchísimo tiempo. Hice la matemática. Un empleado promedio trabaja, digamos, 160 horas al mes. Ahorrar 2,200 horas equivale a regalarle a la empresa más de 14 meses completos de trabajo. 14 meses de trabajo humano. Cada 30 días. Es ininterrumpido. Y pasa en otras industrias también. En ventas corporativas ya hay agentes que califican leads, mandan correos y avanzan el proceso ellos solos. Y en retail, gestionando inventarios, detectando fraudes antes de que el humano llegue a la oficina. ¿Todo de forma proactiva? Sí. Pero a ver, paremos el tren un segundo. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿A qué te refieres? Porque, o sea, con niveles de productividad de 2 a 10 veces mayores, la tentación de cualquier director es conectar un agente autónomo a cada proceso de la empresa mañana a primera hora. Totalmente. Quieren automatizar todo ya. Pero hay un lado oscuro y tenemos que abordarlo. O sea, digamos que tenemos flujos autónomos, todo se hace solo, y un agente comete un error millonario en un pedido automático. ¿Un error de ceros, por ejemplo? Exacto. Pide 5 millones en mercancía que no se necesita y el pago pasa. Ahí, ¿quién es el responsable?
¿A quién se despide? ¿Al bot? Ese es el gran elefante en la habitación. Esto plantea una pregunta importante sobre los retos que trae esta ola. Sí, porque no puedes demandar a un algoritmo. Exactamente. Y aquí es donde entra la palabra clave de este año, la gobernanza corporativa. La gobernanza, claro. De hecho, Gartner tiene una advertencia muy clara. Dicen que muchos proyectos agentic van a fallar estrepitosamente no porque la IA sea tonta, sino por falta de gobernanza y límites de seguridad. Es como darle una chequera en blanco a un niño. Esa es la analogía perfecta. Si la gente no tiene un límite de gasto codificado, va a gastar. Pero además de la gobernanza, hay otros dolores de cabeza enormes. ¿Cómo cuáles? Aparte de que nos gasten el presupuesto. El obstáculo práctico más grande hoy es la integración con sistemas legacy, o sea, los sistemas antiguos y la calidad de los datos. Hoy, claro. Toda empresa tiene un sistema de hace 20 años que nadie quiere tocar. Y bases de datos llenas de archivos de Excel mal formateados. Si conectas una IA súper avanzada a datos basura, te va a devolver decisiones basura a la velocidad de la luz. Basura entra, basura sale. Pero automatizada. Exacto. Y súmale a eso la resistencia cultural. El miedo a perder el trabajo, me imagino. Claro. Los empleados temen perder el control de su día a día o ser reemplazados por estas tripulaciones. Y si el equipo humano no colabora, el proyecto muere. Tiene todo el sentido. Además, en las fuentes también leí sobre los costos ocultos. Las facturas de la nube. Sí, el ROI, el retorno de inversión, que al principio es un dolor de cabeza medir, porque los agentes consumen tokens cada vez que piensan y se mandan natos. Y si entran en un bucle lógico, te llega una cuenta de miles de dólares al final del mes. Todo esto demuestra que, sin la estructura adecuada, los sistemas multiagentes sí pueden fallar, y fallar muy caro. Bueno, pero a pesar de estos riesgos, supongo que ignorar esta ola tampoco es una opción, ¿verdad? Para nada. Ignorarlo es quedarse fuera del mercado. La clave no es evitar la ola, sino saber cómo subirse a la tabla de surf sin caerse. Y eso nos lleva perfecto a nuestro plan de acción, un manual de implementación para quienes nos escuchan. Claro, herramientas prácticas para aplicar esto ya. Exacto, un checklist realista. Porque la teoría está súper bien, pero hay que aterrizarla a los flujos de trabajo de la audiencia. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, lo primero que hay que entender es que esta IA no vino a reemplazar a los humanos, vino a redefinir sus roles. A quitarnos el trabajo aburrido. Exactamente. Libera a las personas de lo manual y repetitivo para que puedan enfocarse en la creatividad, la estrategia y las relaciones humanas, cosas que los agentes no pueden hacer. Me encanta esa visión. Y nuestras fuentes desgranan esto en 4 consejos prácticos fundamentales. El primero es, y me parece el más lógico, empezar pequeño. Súper importante. No intentes automatizar toda la contabilidad de la empresa el primer día. Exacto. Elegir un flujo bien definido que quite mucho tiempo pero de bajo riesgo, como clasificar correos o investigar prospectos de ventas. Y el segundo pilar es crucial para evitar el error de los 5 millones de dólares del que hablábamos. Hay que mantener a un humano en el circuito. El famoso human in the loop. Ese mero. La supervisión crítica humana es obligatoria. El agente puede armar el reporte, crear el contrato y hasta preparar la factura, pero el botón final de enviar o de pagar siempre lo debe presionar un humano. El cinturón de seguridad operativo. Y el tercer consejo va muy de la mano con esto. Es invertir en gobernanza desde el día 1. No como una ocurrencia tardía, cuando el desastre ya pasó. Sí, no vale decir, ay, se me olvidó ponerle límite al presupuesto. Vamos a ponérselo hoy. Tiene que ser parte de la arquitectura desde que diseñas al primer agente. Reglas claras y accesos restringidos. Totalmente. Y el cuarto punto es la capacitación. Este es mi favorito, porque cambia la dinámica de las empresas. Hay que entrenar a los equipos, pero no para competir contra la inteligencia artificial. Claro, no puedes teclear más rápido que un bot. Exacto. Hay que entrenarlos para convertirse en orquestadores de agentes, que el humano sea el director de esa orquesta digital. Eso es fascinante. Para quienes nos escuchan hoy, ya sean emprendedores o profesionales en cualquier industria corporativa, el ejercicio aquí es súper claro. Identifiquen hoy mismo un solo flujo de trabajo en su día a día. Solo uno. El más tedioso. Exacto. Ese que odian hacer. Y piensen cómo podrían empezar a delegarlo a una de estas tripulaciones de agentes usando las herramientas de las que hablamos. Es el primer paso para no quedarse atrás en este 2026. Bueno, para resumir este viaje increíble de hoy, hemos visto cómo la inteligencia artificial dejó de ser esa simple herramienta de consulta
ese pasante, para volverse un ecosistema autónomo completo de trabajo. Las cifras asombrosas que lo respaldan en el mundo real. Ajá, las herramientas que ya existen ahora mismo y sobre todo entendimos que la gobernanza y esa supervisión humana son absolutamente necesarias para que esto no sea un caos. Y creo que el mensaje central de todas las fuentes de hoy es que la tecnología debe servir a la humanidad y no al revés. ¡Qué gran frase! Las organizaciones ganadoras en esta nueva ola van a ser las que rediseñen el trabajo alrededor de los agentes, sí, pero elevando el rol humano en el proceso. Totalmente de acuerdo. Pero oye, antes de irnos, hay una reflexión final que me surgió leyendo todo esto. Una idea que no está explícita en las fuentes, pero que se deriva lógicamente de esta evolución. A ver, cuéntame. Si estas tripulaciones, estos agentes autónomos, terminan encargándose de las ventas, las compras y la logística, va a llegar un punto en que se comuniquen y negocien principalmente con otros agentes de inteligencia artificial de diferentes empresas. ¡Wow! Agente de proveedor negociando con agente de cliente. Exacto, en milisegundos y por APIs. Entonces, ¿cómo va a cambiar eso la forma en que estructuramos nuestra economía? O sea, cuando el consumidor primario de datos empresariales, el que toma la decisión, ya no tenga ojos, no tenga emociones, ni necesita dormir. Es un escenario completamente ajeno a lo que conocemos. Negociaciones sin factor humano. Exacto. Es algo para pensar mientras se toman ese café que la inteligencia artificial les acaba de dar tiempo de disfrutar. Sin duda, deja mucho para reflexionar. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo. Los animamos a investigar, a probar estas herramientas y, como siempre, a seguir manteniendo viva la curiosidad. Hasta la próxima.